Hola, 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 ¿qué tal? buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Agradezco a todos su presencia el día de hoy a esta segunda conferencia perteneciente al proyecto SS Hub. Y para el día de hoy vamos a ver el tema altruismo en el siglo XXI. Para este conversatorio contamos con la presencia de dos grandes invitados a quienes quiero dar la bienvenida. Uno de ellos es el maestro Genaro Jiménez Bravo. Él ha realizado sus estudios en el campo de la filosofía, se ha desempeñado como docente en bachillerato y universidad en temas de ética, lógica, epistemología, estética, además de escribir algunos libros con estas mismas temáticas. Y también quiero dar la bienvenida al licenciado Óscar Alberto Pérez Barranco. Chicos, les pido por favor si pueden apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Les comentaba, el licenciado Óscar Pérez es licenciado en filosofía, es docente de educación media superior y es miembro activo en el proyecto de Filosófica Consultores, impartiendo diferentes cursos y diplomados en el ámbito de la bioética, perspectivas antropológicas contemporáneas, pensamiento filosófico, prehispánico, entre otras cosas. Y bueno, también se encuentra con nosotros el licenciado Rafael González Zamorano, quien es el consejero representante de esta asociación. Rafael, no sé si quieras dirigir algunas palabras o hasta el final. Muy bien. Bueno, pues maestros, les agradezco nuevamente su presencia y les cedo el micrófono. Chicos, por favor, presten mucha atención. Tratemos de aprovechar que tenemos estos dos grandes invitados con nosotros. Tomen sus notas, lo que necesiten, las preguntas que quieran hacer al respecto. Y bueno, les dejo el micrófono, por favor. Bueno, bien. Buenas tardes a todos. Vamos a ver, voy a subir aquí algo. ¿Ya se ve? Sí, Sí, ¿verdad? ya. Sí, Bien. sí se ve. Bueno, vamos a trabajar dos momentos, mi intervención y la intervención del maestro Oscar, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a ir haciendo algunas reflexiones en torno al altruismo. Tal vez yo me meta a una parte más una fenomenología de lo que sería el altruismo, ¿no? Es un término que pues propiamente se acuña en el siglo XIX, en el contexto del positivismo, con el filósofo francés Augusto Comte. Y bueno, a partir de ahí ya se empieza a hablar de altruismo y se han hecho varias reflexiones y estudios en torno a este tema, no solo desde la filosofía, sino desde la misma biología, desde el psicoanálisis, ha sido tratado. Pero bueno, vamos a partir aquí de una pequeña frase, ¿no? Esta pequeña frase muy famosa del filósofo francés Jean-Paul Sartre: el infierno son los otros. Tal pareciera que es una posición muy pesimista, ¿no? En torno, en torno a la relación con los otros. Pero eh, el otro, el otro nos puede parecer un ser extraño, como nos puede parecer un ser amigable. Llega un momento a decir, Sartre, este infierno de los otros, cuando habla de ese otro, dice, la mirada del otro anula mi libertad. ¿Sí? Y, y es esa parte donde cuando yo siento esa mirada del extraño o del que es alguien ajeno a mí, cómo va a ir influyendo en mi actitud. ¿Sí? Eh, pero bueno,
vamos a meter, esa es una reflexión muy del existencialismo y muy de esta reflexión del filósofo Jean-Paul Sartre. Ahora, vamos a meternos en los problemas actuales en torno a este tema, porque cuando hablo del altruismo estoy hablando del alter, del otro, ¿sí? Y dentro del campo de la filosofía, pues hay un término por ahí, que se conoce como la otredad. Y es toda una reflexión en torno al otro y esa relación que yo tengo con el otro. Eh, Llámese en una relación de pareja, llámese en una relación de amistad, pero siempre ahí está el otro. Pero la sociedad, el mundo va, va caminando, lleva una historia y pues nos encontramos en el siglo XXI con una serie de fenómenos que tal pareciera como si estuviéramos viviendo en en una crisis, y ciertamente estamos viviendo en una crisis, pero en una crisis de los fundamentos que se fueron construyendo desde inicios de la modernidad, siglo XVI, la ilustración, hasta llegar al siglo XX. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, ¿cuáles son esos fundamentos? Bueno, primeramente vamos a tener una crisis es Dios. ¿Sí? En la segunda mitad del siglo XIX se empieza a hablar de la muerte de Dios, ¿sí? Y en algún momento, pues, Dostoyevsky dijo, sí, efectivamente Dios ha muerto, pero al hombre no le ha ido muy bien con esa muerte de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos, y bueno, estos fundamentos de Dios tienen que ver con el fenómeno religioso, es decir, eh, 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 el ser humano que en un momento se ha sentido ya, pues propiamente, eh, no creyente, ¿sí? No creyente o creyente, pero muy a su modo. Y esta noción de Dios tiene que ver también con la crisis de las instituciones religiosas. Por eso, en la segunda mitad del siglo XX se habla de la caída de los metarrelatos, de los grandes relatos. Y entonces esos relatos que se fueron construyendo ya dejan de ser una explicación para el hombre, para el ser humano. Otra crisis es el asunto de la ley, ¿sí? De repente, y la ley, me estoy refiriendo a la cuestión del Estado. El Estado también es una institución que entra en crisis y empieza a haber ciertas consecuencias sociales. Otro es el asunto del super yo. ¿Sí? Es un término muy del psicoanálisis, pero este super yo en el sentido de que ya de repente esta ley interna que tengo ya como que no está funcionando. ¿Sí? Esta ley que se me ha ido interiorizando a través de ciertas normas sociales, el hecho de decir esto sí, esto no, y de alguna manera el super yo me dice esto no lo tengo que hacer, aquí debo de parar o mejor me voy por este camino, ¿sí? Entonces también. Y otro asunto es el sentido de la solidaridad, ¿sí? También esa es otra crisis en la cual hemos ido entrando. Esto, por supuesto, a ver, ha llevado a ciertos problemas, ¿no? Uno es el deterioro del tejido social, ¿sí? Cómo nos estamos comunicando, cómo nos estamos relacionando, cómo nos estamos viendo los unos a los otros, ¿sí? Ya, de repente el otro ya no es como tal un amigo, sino puede ser un enemigo, o ya lo que estamos viendo es un estado de desconfianza hacia el otro, precisamente por este clima ya de violencia, de inseguridad en la cual estamos viviendo. Otro es también el debilitamiento del imperativo comunitario. Ahí tengo un error, ¿verdad? Comun, el debilitamiento del imperativo comunitario. Eh, Ese sentido de comunidad que, que en algún momento teníamos y que probablemente
algunas personas entren en este estado de añoranza por regresar a ese estado, donde la comunidad pues era una parte fundamental en el desarrollo del individuo, ¿sí? Vivimos ahora más en sociedades complejas, en sociedades donde ya eh, el sujeto se pierde, ¿sí? Es una diáspora ahí en esa ciudad, en ese espacio citadino, ¿sí? Y que vive pues propiamente en el anonimato. Otro es la degradación de las solidaridades tradicionales. Estamos viviendo otro tipo de sociedad, viviendo otro tipo de ciudades, otro tipo de formas de comunicación también distintas, ¿eh? Ciertamente no estoy diciendo con esto que hay que regresar al pasado, pero ciertamente hay que ir buscando ciertos fundamentos del pasado que de alguna manera iban dando cohesión al engranaje social. Ahorita vemos que también las solidariedades tradicionales entraron en esa crisis y fueron ahí desestructurándose las sociedades. Otro es el principio egocéntrico en detrimento del principio altruista. A ver, cuando hablamos de altruismo, pues propiamente es la antítesis del egocentrismo, ¿sí? Y ahorita, pues propiamente la sociedad del consumo, lo que a donde ha ido es precisamente a ir construyendo un sujeto egocéntrico, un sujeto totalmente individualista, ¿sí? En donde el otro, pues deja de tener sentido, deja de tener sentido. Veamos las redes sociales, veamos cómo las redes sociales pueden estar funcionando como un medio para decir quién es bueno, quién es malo, ¿sí? ¿Quién, quién hace esto, quién no lo hace, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como que de repente, que las redes sociales se conviertan en una medición y determinen quién es bueno, quién es malo, quién está haciendo esto bien, quién está haciendo esto mal, pues de repente puede ser contraproducente, ¿sí? Eh, Después tenemos, a ver, eh, vamos a ver todo este asunto. Estas serían las consecuencias. Todo lo que ha ido produciendo son algunas características, por supuesto, no es todo. Ahora, vamos a ver en este asunto con el otro, la relación con el otro. Pues el otro es fundamentalmente, bueno, no nos podemos entender sin la relación con el otro. Pero también el otro, vamos a entenderlo en estos dos puntos. Primeramente, el otro es semejante, pero también al mismo tiempo es desemejante, ¿sí? Y aquí, pues bueno, hay que tratar de entender este sentido del altruismo, no en esta parte de decir olvidarme de mí para entregarme al otro, ¿sí? Sino que debe de haber un equilibrio entre la reafirmación del yo, la reafirmación de uno mismo y la aceptación del otro. Entonces, el otro es semejante y desemejante, es decir, tiene rasgos humanos o culturales comunes a mí, a mi yo, pero también tiene sus singularidades individuales y sus diferencias étnicas, ¿sí? Pero pues, por supuesto que esas diferencias étnicas no significan una negación del otro, sino que debe de verse como una riqueza para la construcción de mi identidad. Otro asunto es el cierre egocéntrico nos hace ajenos al otro, ¿sí? Eh, Nos convertimos en el centro, pero perdemos la oportunidad, perdemos el momento de tener la experiencia de la relación con el otro, ¿sí? Y esta parte también es fundamental, porque la construcción del yo, está en relación con esta relación que tengo con el otro, con el que me está rodeando. Una apertura altruista, si el cierre egocéntrico nos hace ajenos al otro, la apertura altruista nos hace fraternos. Entonces, a ver, ¿cómo ir construyendo esa fraternidad?
a través precisamente de la apertura. Esto desde la parte de la biología, todos los organismos que se cierran van a tender a no vivir, ¿sí? Entonces, los organismos, todos los organismos de la naturaleza, los organismos en las sociedades, tienen que estar precisamente en esa apertura. Y en esa apertura tiene que ver precisamente con esta construcción del yo, pero en relación con el otro. Y precisamente esta apertura altruista nos va a hacer fraternos. Otro asunto, lo desconocido. El desconocido, el otro, presenta una relación ambivalente. A ver, ¿qué es lo que nos pasa cuando vamos por la calle? ¿Qué, qué puede, qué me puede dar el otro? ¿O cómo me siento ante el otro? A ver, la mirada del otro, la presencia del otro. Pues me puede provocar simpatía, pero también me puede provocar miedo. Me puede provocar un estado de amistad, pero también lo puedo ver como un enemigo. ¿Mm? Entonces, el otro nos ponemos en esa situación, es una relación de ambivalencia. El otro, pero también el otro es una necesidad interna, ¿sí? Y eso lo vemos desde el nacimiento, desde el pequeño, desde que se es bebé, ¿sí? ¿Qué hace el niño? El niño tiene una relación necesaria, tiene una necesidad de estar con el otro, ¿sí? El hecho de estar sintiendo el pezón de la mamá, el hecho de sentir el calor, el olor, ¿sí? Eso es una necesidad del sujeto. Y a partir de eso se va a ir construyendo esta relación entre el yo y el tú, entre el yo y el otro, ¿sí? Entonces, también debemos de partir de eso, de que el sujeto es una necesidad interna. Los sujetos se autoorganizan en interacción con otros sujetos. Ningún ser humano se forma por sí solo, se construye por sí solo, se requiere del otro. El otro como antítesis, el otro como complemento, pero de alguna manera esos elementos, esa construcción con el otro va a ir formando la personalidad, va a ir formando la identidad, va a ir formándose el sujeto. El otro punto es que el sujeto emerge al mundo al integrarse con la intersubjetividad. Es complemento de lo anterior, ¿sí? Y me llego hasta afirmar que cuando nosotros salimos al mundo, nos mostramos al mundo, nos mostramos a los otros, no solamente es el yo, sino todo aquello que nos está rodeando, ¿sí? Es el sujeto social. No solo es el sujeto individual, sí se presenta este sujeto que es individuo, que tiene sus propias características, pero este sujeto ha ido adquiriendo formas de ver el mundo, ha ido adquiriendo una cultura, ha ido adquiriendo conocimientos que la misma sociedad y que los otros le han ido aportando. De tal manera que el sujeto cuando se muestra, el rostro de cualquier sujeto cuando se muestra a los demás, no solo es el sujeto en sí, sino que es la sociedad que está en él, ¿sí? Eh, ento- y en ese sentido decimos que el sujeto emerge al mundo al integrarse en la intersubjetividad, porque al final, porque el sujeto es un conjunto de relación con los otros. Y se ha ido constituyendo y se ha ido instituyendo a partir de los otros. En la simpatía, la amistad, el amor, se puede introducir e integrar el otro en nuestro yo. Esto, pues propiamente lo han ido trabajando de alguna manera desde la antigüedad. Voy a retomar aquí el caso de Empédocles, por ejemplo, ¿no? Que decía que eh, a través del amor, todo se une, a través del odio se separan. Entonces, mmm, la simpatía, la amistad, el amor, esos valores van a ir integrando el propio yo, ¿sí? ¿Qué es
lo va a ir dispersando, pues todo lo contrario a lo que es la amistad del amor. En este caso, lo que sería el odio, la enemistad, pero el rechazo al otro. Por otro lado, que la comprensión también es otra parte importante, pero la comprensión significa reconocer al otro como sujeto, es decir, como alter ego, otro sí mismo. ¿Sí? Eh, ¿cómo vemos, ¿Cómo vemos al ser humano? A ver, una cosa es decir, no, pues si yo veo al otro como un sujeto, pero tal vez al otro puede ser a la novia, al novio, al papá, al hermano, ¿sí? Pero hay algo más allá de ellos, ¿sí? La humanidad, los otros, tal vez el, el ¿cómo se llama? Eh, al pobre, por ejemplo, al marginado, al indígena, ¿sí? ¿Qué actitudes mostramos ante eso? Hay un término ahí muy interesante y que creo yo que debería ya como de irse metiendo en los distintos ámbitos, es la famosa decolonización del saber, ¿sí? Decolonización del saber. Eh, a veces probablemente yo en un momento cuando hablaba de altruismo decía, pues es gente que tiene, no sé, un Carlos Slim, por ejemplo, que puede dar dinero, puede dar esto, aquello, etcétera, ¿no? Entonces es una persona altruista porque tiene. Pero el altruismo va más allá de todo eso. Digamos, es una noción en la que crecí, que yo tenía idea tal vez cuando era yo adolescente, ¿sí? Pero, pero el altruismo va más allá de eso. Es conocer al otro como otro sujeto, no como objeto. Ay, y les decía esto de la de colonización o descolonización del saber, porque, a ver, vamos a hacer una campaña de entregar juguetes, ¿sí? Y entonces vamos y, o pensemos, no sé, en otro tipo de grupos que llegan a una comunidad indígena, una comunidad rural y llegan como salvadores, ¿sí? A ver, aquí nosotros venimos a salvarlos, ¿sí? Es esta noción occidental con la que se llega a un grupo o a una comunidad de escasos recursos, ¿sí? Eso se da mucho en algunos grupos cuando dicen, por ejemplo, grupos religiosos, vengo a evangelizar porque ustedes no saben, les vengo a dar otras, los vengo a salvar, presentar como salvadores, ¿sí? Y no los estamos viendo como sujetos, es decir, sujetos insertos en una cultura, sujetos insertos en un contexto social, sujetos insertos en un conjunto de tradiciones, ¿sí? Pero llegamos nosotros con la idea de que nosotros venimos con la razón, venimos con la inteligencia, venimos con todo el saber, y ellos que son pobres, que son marginados, que han estado excluidos de- del, del engranaje social, necesitan mi ayuda, ¿sí? Eso no es llegar con una actitud altruista, definitivamente, ¿sí? Ese es llegar con una actitud de vengo a salvarlos, ¿sí? O tal vez de llegar como un Mesías. Entonces, a ver, la comprensión es reconocer al otro como otro sujeto, un alter ego, otro sí mismo, alguien como yo. Eso es propiamente la comprensión, ¿sí? Y entonces, ese otro que es como yo, ¿sí? Como ponían un ejemplo, ¿no? Cuando el perro huele y huele al perro y el perro dice, ese es otro yo, es decir, es otro perro, ¿no? Y se andan oliendo y se andan oliendo y si huelen y dice, es otro perro, ¿sí? Tiene, no sé, hocico como yo, tiene cola como yo, y entonces empieza ahí los perros a estarse, oliendo, ¿sí? Y se van identificando como parte de la misma especie, ¿sí? Entonces, esa es la comprensión, ¿sí? Venimos propiamente de una tradición que desde el conocimiento hablábamos de esta relación sujeto-objeto, pero no todo es sujeto-objeto,
Cuando hablamos en las relaciones entre los seres humanos, es la relación de un sujeto con otro sujeto. Y ya así como para concluir esta parte, es la necesidad de reconocimiento es indispensable de la necesidad de autoafirmación, ¿sí? Y es reconocer al otro, que es diferente, que es extraño, ¿sí? Si es ignorado, el sujeto es herido, el sujeto es limitado, el sujeto es dolorido, ¿sí? Entonces, a ver, es esa necesidad también del reconocimiento y la necesidad de la autoafirmación. En este sentido, miren, la historia de México es muy rica para ir entendiendo esta parte, ¿no? Desde la conquista, cómo llegaron a conquistarnos, cómo se nos fue imponiendo una visión del mundo, ¿sí? Cómo se nos fue imponiendo una visión del mundo, cómo poco a poco se fue construyendo una sociedad, pero ya con todo un pensamiento muy occidental. Y se fue poco a poco destruyendo la identidad que se había construido en estas regiones, ¿sí? Entonces, no somos salvadores de nadie, simplemente es reconocernos en los otros, reconocernos con los otros e ir a través de eso construyendo sociedades más humanas, sociedades más fraternas. Y en eso es lo que consiste propiamente el altruismo, ¿sí? Eh, hay hay una riqueza en la filosofía desde Emmanuel Levinas, que yo creo que Oscar es el que nos va a tratar ya más de eso, él se va a meter más en esa parte. Emmanuel Levinas que habla sobre esta relación con el otro, pero cuando habla del gran otro, Levinas dice el gran otro, el rostro del otro, ¿qué me, da, qué, qué me hace ver qué veo en el rostro del otro? ¿Sí? Porque cuando yo hablo con alguien, cuando me relaciono con alguien, no le miro las manos o los pies, no, le miro la cara, ¿sí? Porque es la forma en cómo nos reconocemos a través del rostro. Ciertamente Levinas habla del rostro, pero del gran otro, que en este caso se refería a Dios. Levinas fue un filósofo judío, ¿sí? Y pues bueno, va a hablar en este sentido de ese gran otro, ¿sí? Del rostro del gran otro, que en este caso es Dios. Pero pues bueno, es alguien que nos deja en este sentido un mensaje en torno a lo que es la otredad, a todo lo que implica mi relación con el otro. Bien, yo le paro hasta acá porque ya me he hecho bastantito tiempo y bueno, ya invito eh, a Oscar. Ok, gracias. Ok, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias Y por gracias. la invitación. Bueno, creo que por ahí un micrófono está abierto. Este, bueno, vamos a continuar. Pues les agradezco mucho la invitación, agradezco mucho el espacio para poder pues llevar a cabo lo que es el pensamiento filosófico. Agradezco a los organizadores también que me permitan poder exponer un poco de las reflexiones en torno a este tema, a este concepto que realmente pareciera ser tan común, pero o que pareciera ser muy conocido y muy cotidiano y tan obvio, que más allá de lo obvio, pues hay muchas cosas que indagarle y encontrar como su verdadero sentido a este concepto del altruismo. Y más su realización en el siglo XXI, que bueno, vale la pena reflexionar cómo poder ayudar en este siglo, en el siglo XXI, cómo pudieran surgir estas nuevas formas de ayuda. Pero antes de ello, me gustaría hacer mención
de que efectivamente el altruismo tiene una condición histórica. El altruismo surge con un sesgo filosófico, como bien lo decía el maestro Genaro, surge con un sesgo filosófico a partir de que Augusto Comte, y es que hay que posicionarnos en el tiempo, porque Comte es de toda la tradición positivista. Hay que recordar que el positivismo entra con una fuerza cientificista en la historia, donde considera que toda la realidad tiene que ser cuantificable, tiene que ser medible, tiene que ser controlable, y que incluso todo cuanto existe tiene que tener un grado de medición o incluso de gradualidad. Y entonces, digamos que el positivismo, en cierto modo, empieza a entrar con este sesgo ya más de carácter metódico, cientificista, y de algún modo esto está entrando también en el ámbito de la ética, y entonces empieza a cuestionar el altruismo como acción que permite ayudar a los otros. Ahora, el mismo positivismo se da cuenta y se topa con una corriente que es el utilitarismo. El utilitarismo, dentro de sus cimientos filosóficos, dice, desde el punto de vista de la ética, obviamente, dice el utilitarismo, el bien se va a concebir a partir de lo útil. ¿Qué tanto las cosas son útiles? ¿Qué tanto tienen utilidad? Y bueno, si las cosas son útiles, entonces decimos que son buenas. Si las acciones son útiles, entonces decimos que las acciones son buenas. Y entonces aquí viene lo interesante, porque el positivismo y el utilitarismo son una corriente, o más bien son las contrapartes o las corrientes que se van a encontrar de frente, y el positivismo en cierto modo va a tratar de fundar una ética que trate de eliminar una ética utilitarista. ¿Por qué eliminar una ética utilitarista? Porque la ética utilitarista considera que cuando yo realizo una acción siempre debe de ser útil, útil en beneficio a mi persona, no útil hacia los demás. Que en cierta medida, en algún momento el utilitarismo como que quiso disfrazar todo esto y quiso decir, bueno, mientras las acciones son útiles y beneficiosas, pero que sean beneficiosas para los otros, como queriendo decir, mi egoísmo no impera en estas acciones, como que mi egoísmo no está por encima de toda intención altruista o de toda intención de ayuda, como queriendo desaparecer esa parte egocéntrica narcisista. Sin embargo, aquí hay que pensar lo siguiente. Imaginemos que tenemos el yo egoísta, y tenemos el yo del otro. Tenemos dos egos, mi yo y el del otro. Y entonces, la pregunta sería, si el utilitarismo dice que el bien debe de ser en función de lo útil para el otro, aquí la pregunta, ¿útil para quién? ¿Útil para mí o útil para el otro? Porque si es útil para mí y no es tan beneficioso para el otro, o dicho de otro modo, es algo útil para mí, pero no está restando daños, entonces no estamos haciendo un bien útil. Más bien estoy haciendo un bien útil para mí, para mi persona, para mi ego. Y entonces no estoy siendo en realidad altruista, estoy exaltando mi yo, mi ego. Ahora, la siguiente pregunta sería, entonces, si yo hago un acto que sea útil para mí y útil para el otro, ¿estaré siendo altruista? Pues diríamos que sí. El altruismo estaría diciendo, eso sería lo más beneficioso, que tanto sea útil para ti y sea útil para el otro. Eso sería benéfico. Ahí estaríamos siendo en cierto modo altruistas. Pero diría entonces la ética positivista, y ahí es donde ya empezamos a rascar en esta cuestión filosófica del altruismo, pero si aquellas acciones que yo realizo no son tan útiles y beneficiosas para mí y son beneficiosas para el otro, entonces estoy renunciando a mi egoísmo para beneficiar a los otros, y que incluso los daños se estén aminorando. Digamos que ahí estamos realizando una ética más altruista, ¿ok?
Diría, pero eso es algo interesante porque, bueno, hay un autor que me llama mucho la atención que se llama Adam Smith. Tiene un texto que se llama sobre la distribución de las riquezas, y una de las tesis que plantea en este texto es que el hombre es egoísta por naturaleza. ¿Y qué es lo que dice concretamente Adam Smith? Adam Smith dice, el carnicero no sale a vender carne por amor al prójimo, ¿no? El carnicero sale a vender carne porque busca un beneficio para sí mismo. El carnicero no está pensando, voy a hacer la mejor carne y el mejor corte para que se vea beneficiado todos aquellos clientes míos y al mismo tiempo me beneficie yo. No, el carnicero está pensando en su beneficio propio. Entonces, ese no es un acto altruista, es un acto capitalista. Y ahí es uno de los elementos importantes por los cuales yo creo que es válido pensar esta situación del altruismo. ¿En dónde se basa esta cuestión de las nuevas ayudas? En función de comprender cuál es el papel que juega ahora el capitalismo en las nuevas sociedades. Porque el capitalismo no es el mismo del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. El capitalismo ha tenido sus diferentes formas, ha tenido como sus diferentes metamorfosis, y es curioso que el capitalismo en cada siglo ha agarrado más fuerza. De hecho, hay dos teóricos muy importantes, Zizek o Zizek y Byung-Chul Han, en la actualidad dicen que después de esta pandemia el capitalismo viene con toda la fuerza o con todas sus fuerzas, ¿no? O sea, viene con mayor énfasis sobre las sociedades. Entonces, y eso lo podemos ver en la actualidad. ¿Cuál es la razón por las cuales los gobiernos y las políticas están viendo en la necesidad de implementar las reaperturas de comercios, de escuelas, de ciertos sectores, y de todos estos engranajes sociales? Porque lo que importa aquí es la economía, no importa la vida. Entonces, supuestamente, diría Aristóteles, somos animales políticos, son politicón, ¿no? Tenemos una vida política. El problema es que ahora la política pone en riesgo la misma vida del hombre. Eso es algo interesante desde mi punto de vista, porque lo que ahora le interesa, digamos, a los sectores políticos es que la economía no se pierda por encima de la vida humana. Aunque la vida humana esté en riesgo, eso no importa. Aquí lo que importa es todo el engranaje económico, porque la máquina social, si deja de funcionar, diría Deleuze y Guattari, si la máquina social deja de funcionar, entonces viene un colapso social. Y eso es una de las cosas que me gustaría replantear. ¿Cuál es la noción que tenemos de sociedad en la actualidad? ¿Qué entendemos por sociedad hoy en el siglo XXI? Anteriormente se creía que la sociedad se consideraba como un espacio de autorrealización de los sujetos, donde los sujetos podían autorrealizarse en cuanto tuvieran una carrera a nivel económico, a nivel familiar, a nivel social, a nivel moral, cultural, etc. Lo curioso es que ahora la sociedad ha tenido un giro bastante interesante y las sociedades se han venido como manejando de otros modos diferentes. Hoy incluso entendemos a la sociedad como un todo donde mantiene a los sujetos en su lugar. Diría Michel de Foucault, la sociedad es un espacio donde todo está trazado y cada espacio tiene su sector, y en cada sector están las personas. Por ejemplo, los niños, ¿dónde deben de estar? En el colegio. ¿Dónde deben de estar las mujeres? En la casa. ¿Dónde deben de estar en los enfermos? En el hospital. ¿Dónde debe de estar el loco? En el psiquiátrico. ¿Dónde deben de estar los delincuentes? En la cárcel, ¿no? Entonces, es interesante cómo la sociedad tiene un espacio donde todo está dividido, todo está segmentado, y cada sujeto debe de pertenecer a un espacio, el famoso espacio analítico que dice Michel de Foucault. Eso también llama mucho la atención. Ahora, Michel de Foucault también plantea que las sociedades en el siglo XIX, siglo XX, se han venido construyendo a partir de las famosas sociedades disciplinarias, donde pareciera ser que antes estábamos siendo disciplinados para generar más sujetos de acuerdo a un molde. Y bueno, voy a poner un ejemplo para explicar esta idea. Dice Michel de Foucault, anteriormente, en la antigüedad,
los que se iban a la guerra eran las personas, o más bien en los ejércitos solamente entraban personas con ciertas características de físico, personas altas, personas musculosas, de voz fuerte, con cara tenaz, así, de guerra, ¿no? Que no tuvieran miedo, que resistieran a todo tipo de clima, que tuvieran la capacidad de resistencia, pero eran personas que nacían con esas características por naturaleza. El problema, dice Foucault, que en algún momento esos sujetos se terminaron, dejaron de nacer por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que dice Foucault? Hay que reproducirlos. ¿En dónde los reproduces? Mete a las personas a un colegio militar y ahí les enseñas disciplina para que agarren cuerpo, sean musculosos, sean altos, sean aguerridos, no tengan miedo, resistan al frío, resistan al fuego y vayan, y que incluso salgan con una mentalidad patriótica. Reproduce sujetos. ¿Eso no les parece, no les suena lo mismo que a la escuela? El mismo modelo escolar. Entonces, lo que hacemos es reproducir sujetos. Lo que hacemos en cierto modo es generar un modelo, un paradigma, y de ahí lo que hacemos es reproducirlos. Pero esa reproducción se genera a partir de una sociedad disciplinaria, a partir de que existe normas, reglas que regulan a los sujetos. Pero aparte, dice Michel de Foucault, debe de existir algo que los cuide, un panóptico, algo que los esté vigilando. La idea del panóptico es ese gran ojo que ve todo, pero que nadie lo ve. Michel de Foucault comparaba el panóptico como una torrecilla que se encontraba en las cárceles medievales o en las cárceles del siglo XVII, que se encontraban en el centro de las celdas y tenían espejos donde nada más podías ver de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro no se veía. Y entonces todos los reos sabían que alguien los observaba, pero ellos no podían mirarlos. Entonces las acciones terminaban siendo reguladas por miedo a saber que alguien los vigilaba. Digamos que esa estructura del panóptico era interesante. Cuando uno de los reos quería pasarse de listo o quería poner descontrol o quería poner o quería realizar acciones subversivas, entonces lo que hacían inmediatamente todos los policías bajaban y le daban cachiporrazos, ¿no?, al reo, lo aplacaban. Entonces, aquí viene una noción interesante. ¿Cuál es el papel de la policía en una sociedad? El papel de la policía en una sociedad no es para controlar ni para mantener el orden, es para reprimir el desorden. El papel de la policía viene a ser represor del desorden. Nada más revisemos qué es lo que sucede cuando hay una manifestación. La policía sale porque dice acá hay un desorden social y entonces lo que tengo que hacer es reprimir ese desorden social. Es mentira que viene a provocar un orden social, más bien viene a ser represor de desórdenes sociales. Así como cuando el reo pone desorden en las celdas, entonces la policía baja, los agarra cachiporrazos y reprime el desorden que está generando en las celdas. O digamos qué es lo que sucede cuando nosotros en el aula estamos poniendo desorden y el maestro impone su regla. Lo que está haciendo el maestro en realidad no es poner orden, o habría que pensarlo, ponerlo en tela de juicio. Ahí se los dejo a su criterio. ¿En realidad está poniendo desorden o está reprimiendo el desorden? ¿No? Sería lo interesante pensarlo. ¿Cuál es el papel del docente dentro del aula? Pero digamos que esa es la visión Foucaultiana sobre la sociedad. Las sociedades disciplinarias, las sociedades de control. Y tenemos un nuevo teórico que es Byung-Chul Han, que dice que ahora las sociedades ya no las entendemos como una sociedad disciplinaria ni controlada, porque nosotros ya hemos superado esa noción del control. Ya no necesitamos un panóptico que nos cuide, ya no necesitamos a alguien que nos esté vigilando para castigarnos, sino que ya existe un panóptico digitalizado, y ese panóptico se ha desvanecido en las conciencias de todos los sujetos, y como decía el maestro Genaro hace rato, ahora todos nosotros somos panópticos de nosotros mismos nos vigilamos y nosotros
nosotros mismos nos castigamos. Nosotros mismos vigilamos a otros y nosotros mismos vigilamos y castigamos a los demás. ¿Cómo los castigamos? Exponiéndolos, evidenciándolos y exponiendo todos los males que están surgiendo a nivel social. Entonces, la pregunta aquí, el exponer en las redes sociales a las personas o exponer los males de la sociedad en las redes sociales, ¿realmente es una nueva forma de ayudar? ¿O realmente lo que estoy haciendo, como decía yo hace rato, es exalzar mi ego narcisista para, según yo, ayudar a los otros? Habría que pensar esas nociones si realmente en estas sociedades transparentes, como decía Byung-Chul Han, donde ahora todos podemos tener una noción más clara de la realidad y de todos los demás, y podemos tener una noción muy transparente, casi hiperreal de las cosas, donde si realmente podemos conocer con claridad las cosas, si efectivamente estamos ayudando al otro o solamente me estoy viendo beneficiado yo o se están viendo beneficiados ciertos sectores públicos. Por ejemplo, las redes sociales podemos encontrar que ahora hay una gama de instrumentos como publicaciones donde te dicen, donde generan publicaciones alarmistas, donde te dicen quédate en casa, no consumas estos medicamentos, no consumas estas alternativas. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, ¿porque realmente quieren ayudar? ¿O porque realmente lo que quiere el gobierno o los sectores políticos y económicos lo que quieren es centralizar el discurso, centralizar el poder, centralizar el bienestar de salud en ellos? Y entonces, ¿qué es lo que te dice el gobierno? No le hagas caso al doctor fulanito de tal, solamente hazle caso a las entidades públicas. ¿Será que el gobierno o los estatus políticos lo que quieren es centralizar el poder y centralizar el discurso para que nadie más tenga el poder sobre esta situación que está pasando, que es la pandemia? ¿Realmente el Estado busca el beneficio para todos o el Estado está buscando el beneficio para unos cuantos? ¿Realmente el Estado está buscando el bienestar de la polis o solamente está buscando el bienestar del Estado como instituto? Ahora la pregunta, en esta situación surge una nueva noción de ayuda. Realmente en esta situación de pandemia, las personas más, porque esta pandemia lo que vino a hacer es resaltar y recalcar las diferencias económicas y sociales que existen en nuestro país, que ya todo mundo sabíamos, pero que de algún modo ahorita quedan más remarcadas y quedan claras. Es decir, realmente ahorita nos damos cuenta que el pobre está pobre y está pobremente jodido, ¿no? Está peor, o sea, esta situación se lo está llevando la crisis, pero de una manera tan impresionante. Y entonces la pregunta sería, a estas personas que se les está yendo la vida por esta cuestión de la pandemia, de esta cuestión de los confinamientos, realmente la pregunta es, ¿cómo se le está ayudando? ¿Se le está ayudando con la intención de ver que mi bienestar también se ve afectado y el bienestar de ellos también se ve afectado y los problemas se vayan reduciendo? ¿O simplemente lo que busco es ayudar aunque los problemas del otro no se vayan reduciendo? Esa sería mi pregunta incluso a nivel político. ¿El Estado qué está pensando? ¿Realmente está generando ayuda para que él se vea beneficiado y los riesgos de todos los demás se vean aminorados? ¿O lo único que quiere es que se vea bien y los demás no me interesan, ¿no? Que aunque los riesgos no se vean aminorados, por mí que le siga afectando. Eso es algo interesante con esta cuestión sobre la idea de una ética, ¿no? Sobre esta cuestión altruista, una ética altruista. Y es que ahora habría que pensar las grandes élites, porque si bien estamos observando que las sociedades están cada vez más marcadas, el pobre es más pobre, el rico es más rico, habría que pensar si, por ejemplo, las sociedades burguesas o las comunidades burguesas realmente están queriendo ayudar al otro en función del beneficio del otro, o simplemente quieren ayudar al otro por querer exaltar su ego institucional para que digan, vean que tal institución ayudó a los más vulnerables, ¿no? Vean que nosotros somos los poseedores del poder y lo compartimos con los otros.
somos como decía el maestro Genaro, somos los poseedores del conocimiento y te lo venimos a compartir. Diría Michel de Foucault, es como querer decir, tú tienes el logos y me lo vienes a prestar, ¿no? Tú tienes la palabra y solamente me la compartes tantito, ¿no? Incluso por ahí John Paul Sartre hace una reflexión muy interesante cuando habla sobre las comunidades negras o las comunidades de esclavos, cuando dice John Paul Sartre, dice nosotros, bueno, hacen la crítica hacia esas comunidades cuando se les está ayudando, porque decían que ellos eran infrahumanos, cosa que pasó lo mismo en el siglo XVI, cuando llegan los españoles y a México, principalmente con este señor Juan de Ginés de Sepúlveda, que decían que nosotros éramos bestias, que nosotros éramos animales, éramos personas irracionales, que éramos amentes, y decían, no tienen palabra, no tienen nada. Nosotros venimos a compartirles la palabra, venimos a compartirles la civilización, como diciendo, yo tengo el ser y yo te vengo a compartir tantito. Yo soy el que aparece y te venimos a descubrir, ¿no? Yo soy el que sí existe y tú no has existido, pero vas a existir a partir de que ahora yo te encuentro. Es algo interesante esta noción. Habría que preguntarnos si ahora las comunidades elitistas están ayudando en función de no querer acrecentar su ego, o solamente están ayudando bajo este discurso de yo te ayudo porque yo soy digamos el que existe, el que tiene, y te vengo a compartir algo de, ¿no? Entonces, digamos que esa no es una nueva forma de ayudar. Diría Aristóteles en la política, en la obra de la política, dice, una de las cosas importantes es reconocer al hombre como mi igual, al otro como mi igual. Y eso es importante, porque más allá de que el otro, es decir, decía Aristóteles, yo no soy un animal, yo no soy una bestia, yo soy un igual que tú. Entonces, si yo reconozco al otro como igual, eso me permitiría entonces generar una polis, una ética, una comunidad donde yo trato al otro como mi igual, no como mi inferior, no como aquel donde yo puedo generar poder sobre el otro. Lo curioso, bueno, no sé si todos los que están conectados, no sé si son de la zona de Orizaba, pero bueno, nosotros, el maestro Genaro y un servidor, somos de la ciudad de Orizaba, y bueno, hay una característica que tiene nuestra ciudad que se le ha nombrado pueblo mágico. Y una de las características del pueblo mágico es que se busca que en la zona céntrica de nuestra ciudad no existan vendedores ambulantes. Y fue curioso cuando se empezó a reordenar a todos los vendedores ambulantes, que la mayoría de los vendedores ambulantes eran personas indígenas que venían de la zona de la Sierra de Songolica y venían de la sierra, bueno, de la zona de Izhuatlancillo, que es un municipio aledaño a nuestro municipio. Venían o iban a la ciudad de Orizaba a vender sus pertenencias, que eran plantas, que eran alimentos, que eran comida, como taquitos, comidas fritangas, vaya, pero pues obviamente, o algunas otras cosas como esas, ¿cómo se llama? Burbujas, ¿no? De estos juguetes que echan burbujas, y cosas de estas por el estilo. Y era curioso que pues no tenían un local, pero andaban caminando en la ciudad. Pero me llamó mucho la atención que cuando el presidente que reordenó la ciudad y movió a todos los vendedores ambulantes del centro, los movió a otros espacios que son espacios a la orilla de la ciudad, los mandó a la parte de las orillas, ¿no? Pues obviamente lo sacó con lujo de violencia, no utilizó la fuerza pública, utilizó policías y a cachiporrazos lo sacó, pero me llamó mucho la atención la división social que había en la opinión pública, porque unos estaban a favor de que la gente se fuera, ¿no? Y yo veía las redes sociales como decían, estuvo bien que se vayan, y perdón por las expresiones que voy a decir, pero decían, estuvo bien que se vayan, pinche gente, nada más afeaban a la ciudad, eran gente cochina, que se larguen para su pueblo, que se larguen para su rancho allá a vender sus cosas,
pinche gente cochina, gente iletrada, gente que huele feo, y entonces dices, a ver, entonces, ¿no es tú igual? Ah, pero ¿por qué se ponen? Si les están dando un local, pinche gente necia. Entonces me llamaba mucho la atención ese tipo de discursos donde uno inmediatamente descubre que no reconoces al otro. Ah, pero eso sí, al indígena, ¿en dónde lo reconoces? ¿En dónde le reconoces su valor? Al indígena lo reconoces, diría un maestro muy conocido aquí en la zona, el padre, ¿cómo se llama? Este, el padre Porfirio, un padre que tiene estudios sobre sociología y sobre comunidades indígenas, nos decía el padre, lo curioso es que el indígena, ¿dónde se ve bonito? Se ve bonito allá en el aparador, se ve bonito allá, donde está en el museo, allá ponlo, allá se ve bonito, atrás de un aparador, en el museo allá encerrado, ahí se ve bonito el indígena. El indígena, lo indígena se ve bonito en cuanto que es folclore, no en cuanto que es parte de mi ciudad, no en cuanto que es alguien igual que yo. El indígena, cuando se acerca y me interpela, como diría Levinas, me pide me pide la hospitalidad. Al otro, al indígena le digo, no, tú no porque hueles feo, tú no porque eres necio, tú no porque eres cochino, tú no porque, ay no, traes los moquitos aquí escurridos, tú no porque andas pidiendo en la calle, ¿no? Entonces no lo ves como tu igual, no te sientes orgulloso de tu comunidad indígena, solamente te sientes orgulloso cuando salen ahí los voladores de Papantla, hasta le aplaudes, hasta enseñas el billete de 20 pesos cuando vas a dar el donativo al volador de Papantla, cuando hacen el Xochitlali, todo mundo ahora sí ya es prehispánico, todo mundo va con sus camisetas muy de carácter indígena, con su morralito, sus guaraches, tus pantalones Levi, tus guarachitos, pero ya eres parte de lo indígena. Ahora sí, ya ahí sí me interesa lo indígena, pero cuando lo indígena me interpela en la vida diaria, no es mi igual. Eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención. Lo indígena en los museos, en el folclore, ahí sí se ve bien y ahí sí lo acepto, pero en la vida diaria no lo acepto. Y entonces, ¿esto qué significa? Seguimos viendo al otro como alguien menor a mí, como el hijo más pequeño que tengo que proteger. Y entonces, si de entrada a nivel epistémico yo estoy concibiendo al otro como alguien inferior a mí, ya de entrada ahí estamos empezando a aperturar una ética de bastante desigualdad. Si yo al otro lo estoy viendo como alguien inferior y que incluso casi yo lo tengo que ayudar porque soy su salvador, como dice el maestro Genaro, entonces en realidad yo no estoy generando una ayuda altruista. Yo lo que estoy generando es una noción narcisista o una ética narcisista. Y volvemos a lo mismo, una ética utilitaria. Entonces, la pregunta que dejo ahora en el aire, ¿el utilitarismo se ha erradicado en el siglo XXI o sigue imperando en las formas de ayudar e incluso en las éticas de la política social? ¿Realmente el utilitarismo se ha desvanecido o todavía sigue presente en las políticas, en las formas de ayudar, incluso a nivel político, en las formas de ayudar incluso a nivel religioso o en las formas de ayudar a nivel social? Habría que seguirlo pensando, porque si Augusto Comte en algún momento con su positivismo quiso plantear una ética positivista que rompiera con el ego, con el egoísmo, habría que preguntar si en la actualidad este ego ya se ha desvanecido o este ego todavía está más fuerte porque el capitalismo está más fuerte, ¿no? Esas serían mis nociones que yo dejaría aquí para reflexionar. Bueno, sería mi aporte. Muchas gracias. No sé si si viene una sesión de preguntas y algo del chat, no sé si hay algo.
¿Nada? No, no te escuchamos, Rafael. Ah, es que creo que alguien está hablando, pero no se escucha. Sí. No, aún no te escuchamos. Ahí me escuchan, ahí. Ahí ya te escuchamos. Adelante. Gracias, maestros. Excelente, muy buena su plática. Creo que describe a preciso lo que está sucediendo en la actualidad. De hecho, con la última reflexión, yo creo que el utilitarismo ha aumentado porque el capitalismo, como decía, nos vuelve muy individuales. Y ahora más con estas redes sociales, con estos nuevos sistemas de comunicar, que a pesar de que puede estar con mucha gente como en este momento, aquí yo no tengo a nadie. Estamos solos y yo estoy pensando que me voy a acomodar la cámara de esta manera para verme bien yo, porque estoy pensando en mí, en cómo me voy a ver. Igual sucede con muchas personas o políticas, como usted dice, que tratan según de ayudar, pero es parte de hacerlos meter a la gente o a un sistema, hacerlos parte de un, de un remolino que los va a llevar a una condición donde yo me voy a ver bien nada más. Es por eso que en la asociación, le contesto, somos de Veracruz Boca del Río, es nuestra asociación, se encarga de formar jóvenes responsables y proactivos en la mejora de su entorno. También somos docentes, la mayoría de los que somos fundadores y miembros de la asociación, y pues notamos con los alumnos que desafortunadamente cada generación viene más metida en ellos, no están pensando en qué le está pasando el que está junto. Si ven que le está dando un ataque, ellos siguen aquí en su celular, igual hasta le toman una foto o un video, ¿no? O sea, ese humanismo creo que está un poco alejado de lo que debería de ser, y es por eso que nosotros nos enfocamos a tratar de ver, de que los chavos vean que el mundo es un montón de piezas que juntas forman toda la sociedad, ¿no? No solamente las personas, sino también el medio ambiente, que otra cosa que el capitalismo ha estado destruyendo. La cultura es muy importante, porque la cultura nos dice de dónde venimos, qué somos, cómo fue que estamos aquí, cómo logramos ser las personas que somos ahora, nuestra familia. Y muy importante también la preparación educativa. Con estos videoconferencias que tenemos, al menos tratamos de hacer conscientes a los jóvenes sobre todas estas situaciones que tal vez en su día a día no lo están viendo. Tal vez en su casa ellos llegan, hacen la tarea, se ponen a ver un programa o juegan y se olvidan del resto. Aquí nosotros tratamos de que vean que hay personas que están abandonadas, hay niños que sus papás los ponen a trabajar porque los ven como también un negocio, no necesariamente porque tengan que comer, porque vemos que hay personas que no les importa tirar la basura en la calle, que eso va generando luego inundaciones, que hay personas que no les importa quitar el árbol de enfrente porque le está generando mucha basura. Está bien si lo va a quitar, pero plántame 4 más en otro lado donde en verdad sirvan. O sea, hay muchas situaciones que la asociación trata de hacer. Y no sé también si estemos dentro del utilitarismo, porque pues aquí no estamos ganando nada, ¿no? Nosotros lo que estamos ganando al menos es la satisfacción de ver de que en 15 años que llevamos trabajando, pues al menos hemos tenido algunas semillitas que hemos sembrado, que han hecho ellos grupos aparte o en sus mismas casas o en ellos mismos, son mejores personas que han ayudado o haciendo mejor la situación que impera en su entorno. ¿Alguien más quiera participar? Sí. Hay ¿alguien más?
Miren, hay un término reciente que acuñó una filósofa española que se llama aporofobia. Aporofobia. ¿Y a qué se refiere ese concepto, ese término? Se refiere la fobia al pobre. ¿Sí? eh, tenemos una actitud ante el pobre, no lo vemos como ese igual, lo vemos como alguien inferior. Y ciertamente eso se debe a ciertas categorías que hemos ido adquiriendo de una cultura, de una cultura, ¿qué sería yo? Plutocrática, ¿sí? Leía por ahí un libro hace algunos años que decía, eh, ya no existen luchas de clases. Ahora el pobre quiere imitar el modelo de vida del rico. ¿Sí? Y entonces, si el pobre quiere imitar el modelo de vida del rico, entonces ya como tal no lucha contra él, sino quiere tener pues, tener un modelo de vida. Ciertamente el capitalismo ha sido tan inteligente que se nos ha ido metiendo en nuestra mente, de tal manera que el hecho de consumir, el hecho de consumir, eh, eh, creemos que con consumir marcas, consumir más productos, eso nos hace ser pues estas personas o ese modelo que nos han vendido, ¿sí? Y es al revés, porque al final, a ver, el modelo de vida que yo quiero va a afectar la vida de los otros, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo consumo mucho, contamino más. El pobre consume menos, contamina menos, ¿sí? Eh, pero ese consumo que yo estoy haciendo está afectando a otras personas o también afecta la vida de los otros, ¿sí? Siempre esa forma, y ya desde ahí ya no estamos pensando en el otro, estamos pensando en satisfacer mis necesidades, ¿sí? Lo que dice este filósofo francés, Lipovetsky, ¿no? Somos sociedades hiperconsumistas, ¿sí? Pero ese hiperconsumo está generando otros problemas, ¿sí? Porque al final, o sea, me estoy enriqueciendo para satisfacer ciertos deseos, pero también se están generando más pobres en el otro lado de la ciudad, ¿sí? O aún así a mi alrededor. Entonces, a ver, es reflexionar sobre todo eso. Lo que yo estoy consumiendo, por ejemplo, lo que yo estoy consumiendo, cómo está afectando a los otros. ¿Mm? Este, Bien, porque al final todo eso afecta al medio ambiente, afecta el estilo de vida de los otros, está afectando todo, ¿sí? Eh, Eso sería así en torno a la pobreza. No sé si hay alguien por ahí. ¿Alguien más que quiera participar? Este, Con respecto, perdón, un comentario a Doc, con lo que decía respecto a la pobreza. Recordé el artículo del New York Times, creo que es el de no eres clase media, de una comunicóloga o analista, Viri Ríos, creo que se llama, donde pues fue un shock para muchos mexicanos porque la mayoría cree que somos clase media, ¿no? Pero ya cuando se pone a ver los datos duros, la verdad no, o sea, estamos un poco alejados de la realidad, o sea, estamos pensando, ya como tengo mi iPhone, no tengo mi computadora, y aunque igual y cada mes estoy sufriendo de ver cómo lo voy a pagar, pero ya como los tengo, yo me siento que soy parte de la élite, ¿no? Es mucha, como dice, la percepción que nos da el capitalismo, el consumismo, ¿no? ¿Alguien más? este, bueno, con respecto a lo que mencionaban hace rato, efectivamente, yo creo que ahora una de las cosas que tiene el capitalismo, digamos que por naturaleza, es que potencializa nuestras acciones. Es decir, el capitalismo no nos reprime, el capitalismo no te dice no hagas esto, no hagas aquello, al contrario, el capitalismo genera necesidades incluso nuevas. Por ejemplo, yo recuerdo antes que cuando era yo más pequeño, cuando teníamos una mascota, teníamos un perrito,
pues yo recuerdo que mi mamá le daba antes su caldo de pollo, su caldo de huesos con tortilla, le hacíamos una casita con láminas, madera que nosotros ahí tuviéramos, y pues el pobre perrito aprendía, digamos, con su propia naturaleza a convivir en un espacio domesticado. Y lo curioso es que ahora no. Ahora me llamó la atención que no hace mucho mi hija me pidió pues tener un perrito y nos encontramos con muchas cosas sobre la mascota. Ya de entrada te venden un jabón para las pulgas del perro, te venden otro jabón para que no se le caiga el pelo, te venden un líquido para que el perro no se haga donde tú no quieres que se haga, ¿no? Te venden un líquido para enseñarle dónde hacerse del baño. Te venden un tapetito para que el perro aprenda a percibir el pasto como si fuera pasto natural. Te venden una casa similar a la de un perro para que ahí entre. Te venden ahora los platos de comida para el perro, cuando yo antes me acuerdo que le dábamos las cacerolas que se le despostillaban a mi mamá, esa era la que le dábamos al perro. Ahora no, ahora tienen ya sus propias, ¿cómo se llama? Sus propios platos para comida, ¿no? Sus propios collares con su, ¿cómo se llama? Su plaquita, ahora se habla de las, ¿cómo se llama? Identificaciones para ellos, ¿no? Vas, le tomas la foto y tienen su huella y toda la cosa como si fuera una credencial de lector. Ahora hay incluso, ¿cómo se llama? Huesos para que los muerdan, juguetes, ropa, hay estéticas caninas, hoy me llama mucho la atención, hay estéticas caninas, hay spas caninos, y de pronto cuando digo, y eso en mis tiempos de infancia, eso no había. Lo curioso es que el capitalismo se ha encargado de generarlo y se ha encargado de generar todas estas necesidades. Y ahora me llama mucho la atención que dentro de estas sociedades, estas prácticas de imitación, me llama mucho la atención que ahora, digamos, ahora recojo un animalito y digo, no, lo tengo que llevar al spa canino para que le den su masaje, ¿no? Eso, oye, no, ahora resulta que ya hay spa, o lo tengo que llevar a la estética canina para que me lo peinen, lo bañen, cosas de por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo el capitalismo se aprovecha de todas estas situaciones para potencializar nuestros actos y para generar necesidades? Necesidades que de pronto no son tan necesarias. Dirían los minimalistas, el iPhone 2 tuvo éxito porque el iPhone 1 ya no fue tan necesario o ya no cubría las exigencias del hombre y entonces empezaron las exigencias y ¿cómo se llama? Se echa abajo el iPhone 1 y ahora surge el iPhone 2. Después el hombre se vuelve más exigente, ahora ya sale el iPhone 3, el hombre se vuelve más exigente y sale el iPhone 4 y así sucesivamente, ¿no? Y precisamente esto también lo describe Lipovetsky en este texto de las sociedades de consumo y recuerdo una frase que él tiene que dice, dime qué consumes y te diré quién eres, ¿no? Es una frase bastante interesante porque pues nada, bueno, yo lo puedo vislumbrar en mis alumnos cuando me dicen, profe, ¿de qué libreta voy a traer para su materia? Y cuando yo les digo, traigan la que quieran y solamente fórrenla para que no se dañe, etcétera, me llama la atención que solo hasta en las libretas compiten. Que yo traigo la libreta Ferrari, no, pero yo traigo la libreta Escribe, sí, pero yo traigo la libreta de los Vengadores, sí, pero yo traigo la libreta, no sé, que trae divisiones, sí, pero yo traigo la libreta de princesas, pero yo traigo la libreta de, no sé, de cantantes, o yo traigo la libreta de esta, pero, o sea, ya hasta en ese tipo de situaciones se compite, ¿no? O sea, es interesante cómo se generan divisiones porque aquí la pregunta es, el capitalismo reafirma el ego, reafirma el yo, y de curioso, reafirma el yo colectivo, o sea, el yo de Descartes del cogito ergo sum, donde primero está el ego y luego está todo lo demás, donde de todo parte del ego, sigue imperando y sigue imperando con mucha fuerza, ¿no? El yo, el ego, sigue imperando bastante, ¿no? Y curiosamente, el ego colectivo sigue imperando bastante, ¿no? Acotación a lo que mencionaban hace rato. Jóvenes no quieren aprovechar
¿Algún comentario, alguna duda respecto al altruismo en este siglo? Yo tengo una, no sé, inquietud. ¿Será que ustedes creen que con todo lo que está pasando por la pandemia, en verdad el capitalismo resurja con más ganas venga un cambio que nos haga ver que ya experimentamos que no necesariamente tenemos que comprar muchas cosas o tenemos que estar afuera de la casa o X, Y, no sé, igual algunas personas ya no quieren estar en casa, pero a lo mejor otras personas se dieron cuenta que les gusta estar en casa y pretenden seguir así, ¿no? Porque ya vieron que la tecnología nos está ayudando mucho a satisfacer muchas necesidades. Por ejemplo, ya no tenemos que estar en una reunión porque tenemos esta tecnología. Y también, por ejemplo, la semana pasada, en el Día del Abuelo, les comentaba a los jóvenes que antes de la pandemia íbamos a un asilo. Y por lo general, las demás asociaciones lo que hacen es juntan ropa, comida, y van y la dejan nada más. Nosotros lo que hacemos es ir, platicar con los abuelitos, les llevamos lotería, les llevamos unos niños que bailen bailes regionales, un cantante, los hacemos tener las mejores 2 horas de la semana que han tenido los viejitos en esos momentos. Generando el impacto de que ellos, pues, como que reviven un poco, les gusta estar platicando sus anécdotas, los jóvenes, pues, valoran a la persona que tienen junto, y valoran a las personas que tienen en su casa, porque a lo mejor ven a la abuelita todos los días ahí y no saben que ella quiere platicarles algo, o al menos abrazarlos, o no sé, algo que sientan la empatía que tiene la familia. Pero en esta ocasión sí sentimos el cambio porque ya no pudimos hacer eso, porque son personas más vulnerables y también no vamos a exponer a los chavos a que estén corriendo riesgo. Así es que nada más fuimos, hicimos una donación y la dejamos ahí. Y pues yo creo que hay que ir buscando maneras para, si ya el mundo de alguna manera cambia, si va a seguir el cambio o vamos a regresar a lo que estábamos antes. No sé, mi pregunta va a ser, ¿ustedes creen que en verdad cambiemos para bien o para mal o sigamos igual? Yo tengo un comentario. Creo, sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. Sí, creo que cada persona, cada familia ha vivido la pandemia de forma distinta, por lo tanto va a ser distinto para cada uno. Creo que las personas que van a cambiar o que ya han cambiado son las personas que durante esta pandemia se han percatado de ciertas cosas, que han hecho una pausa y que se han dado cuenta de la fragilidad, la vulnerabilidad que, de la que pues todos vivimos, y las personas que desafortunadamente no han cambiado o no va a haber un cambio en ellos es porque no aprovecharon este momento para reflexionar sobre lo que estaba pasando, sobre lo que está pasando y lo que va a cambiar. Porque muchas personas, afortunadamente, tuvieron su trabajo, no dejaron de trabajar, pero siguieron igual, no cambió nada su estilo de vida. Pero las personas que nos quedamos sin trabajo, que vimos más de cerca el estado de vecinos, de nuestra propia familia, pues sí, creo que sí va a haber un cambio en esas personas. Ya. ¿Nada más? Sí, nada, era todo. Sí. Igual tengo un comentario, como comentaba mi compañero Ismael, pues yo creo que ya podemos observar el cambio desde que inició la pandemia, ¿no? Hay un caso particular en el cual me enteré hace un mes, que hay unos chicos que hacen lavado de coches a domicilio. Entonces ya no hay, como quien dice, esa necesidad del consumidor de ir al autolavado y estar ahí un rato mientras los demás lavadores se desocupan, sino simplemente ya puede agendar una cita con estos individuos y pues ya sería el proceso de lavado del auto.
Yo digo que ya el capitalismo encontraría otra manera, bueno, o otra área de manera de explotar, como serían los servicios a domicilios. Bueno, ese sería un comentario. Ese sería mi comentario. Claro, buenas. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno. Okay, yo también quería hacer un comentario. Obviamente el capitalismo pues va generando las necesidades que el ser humano pues va necesitando por lo mismo, ¿no? De que se crea una necesidad, por ejemplo, ahorita en la pandemia se creó la necesidad de que todo el mundo se quede en sus casas. Entonces, obviamente se necesita pues adquirir esos servicios que antes no se podían, al menos que salieras. Entonces, ahora todo se está convirtiendo a que se cree una mayor eficiencia sin tener que tú salir ahora sí, de tu seguridad. Entonces, básicamente, como lo dicen mis compañeros, nos vamos a ir adaptando poco a poco a lo que nos vaya surgiendo, y cada día va a salir nuevas ideas de cómo solucionar esos problemas que nos están afectando, ¿no? Gracias, eso sería todo. Ok. Hola, no sé si me escucha. Sí, Sí, te bien. escuchamos. Bueno, yo quería agregar igual a lo que comentaba mi compañero Dicona y mi compañero Irving sobre los nuevos negocios, ¿no? Que igual se ha visto, por ejemplo, que como ha surgido esta necesidad de tener material médico o por ejemplo, los cubrebocas, ese tipo de cosas que a veces, pues, por ejemplo, sí, ¿no? Quieres generar un negocio que obviamente te dé algo a ti porque, pues, no comemos aire, ¿no? Es importante también tener una ganancia, ¿no? Hasta cierto punto, pero cómo esta situación hace que abusen de la necesidad de tener ciertos productos con precios exorbitantes que jamás costaron eso, o que no sé, está de más tener cierta cosa, por ejemplo, un gel antibacterial que costaba 70 pesos, ya ahora cuesta, no sé, 150 pesos, ¿no? Y esa situación de que haces como que estás trayendo el bien y que quieres ayudar a todo el mundo se proteja, pero entonces vendo las cosas al triple de caro, ¿no? Sin tener esa necesidad de que cuesten el triple de caro, ¿no? Porque no sé, no habría la necesidad de que eso se triplicara, ¿no? El precio. Y pasa con todo, ¿no? Por ejemplo, yo sigo viviendo con mis papás, pero pues sí se ve el comentario de que no, todo está súper más caro, todo, y va a seguir así, ¿no? Y sí, hay muchos negocios que han surgido acerca de esto, que sí ayudan, ¿no? Que sí son redituables y que aparte de que pues ellos están obteniendo un beneficio que en estos momentos muchas personas se quedaron sin trabajo, también hay otros negocios que como que no tienen nada que ver, ¿no? Como que solo buscan su beneficio propio, ¿no? Y es importante eso también ver, o por ejemplo, situaciones que existían antes. Bueno, no vivo en Veracruz, vivo en un pueblito que es Ángeles Recabada. Entonces, hace unos días me tocó ir por cuestiones médicas a Veracruz Puerto. Y bueno, yo cuando voy a la escuela o cuando iba a la escuela iba en camión, ¿no? Y obviamente siempre están súper llenos los camiones y ya te vas parado y todo el mundo va al lado del otro y ya si para el camión te rebotas de la otra gente, ¿no? Y en ese momento que me tocó ir con mis padres en auto propio y veo el camión, ¿no? Y digo, mucha, no puedo creer que hace, ¿qué? 6 meses andábamos ahí, ¿no? Todos al lado de las otras personas, y regresar a todo eso es como impactante, cómo en tan poco tiempo cambió como que se rompió esa burbuja, ¿no? De que vivía en un momento diferente y que ahora tenemos en algún momento regresar a eso, ¿no? Y lo ves como algo súper impactante que no creías que vivías diariamente. No sé si me estoy dando a entender en esa situación, ¿no?
Entonces ese era mi aporte, ¿no? Que sí va a ser diferente el volvernos a adaptar, el volver a tomar la rutina diaria, que muchos ya por sus trabajos ya lo ameritan, regresar a moverse, a salir, a ir al trabajo, los horarios, pero otros no, que somos estudiantes que pues todavía no regresamos como tal a esa rutina, ¿no? Y hay que adaptarse a todos estos cambios, ¿no? Pero yo creo que sí va a cambiar, pero tal vez no para bien. Ese es mi punto de vista, ¿no? Va a ser difícil. Era eso lo que quería comentar. Bien. Bueno, yo creo que hasta ahí llegamos, ¿sí? Ya para no hacerlo más largo. Y bueno, pues van a tener una actividad